En nuestra clase de neuropsicología vamos a hablar ahora acerca de la memoria. En primer lugar tenemos que considerar qué es la memoria. Para responder esa pregunta voy a dejar que ustedes lo comenten en la sección que está debajo del video. Para ustedes, ¿qué es la memoria y qué importancia tiene para la vida diaria de todas las personas? Vamos a comenzar hablando acerca de qué nos permite hacer la memoria. Esto a su vez hace referencia a las etapas de la memoria. Entonces podemos decir que hay tres etapas en la memoria. En primer lugar está el registro, donde la información va a entrar al sistema. Está la retención, que es la etapa en la cual se almacena la información en distintas áreas del encéfalo. Y finalmente está la recuperación, que va a ser el momento en el que se evoca la información o esta sale del sistema. Para que la memoria ocurra como tal, tienen que darse estas tres etapas. Cualquiera de estas tres etapas se puede dañar en caso de una lesión cerebral. Y algo importante para comentar es que la evaluación neuropsicológica típicamente va a incluir actividades para evaluar la memoria en estas tres etapas. Podemos decir que la memoria no está ubicada en un lugar específico del cerebro, así como otras funciones neuropsicológicas. Ella está distribuida en distintas estructuras del cerebro y por lo tanto esas estructuras interactúan a forma de un sistema funcional. Hablemos ahora de las modalidades de la memoria. Aquí las dividimos inicialmente según el tiempo de duración en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Vamos a hablar de tres tipos de memoria a corto plazo. La primera sería la memoria sensorial. Esta la observamos en nuestros sentidos. Es una forma de almacenamiento muy breve de información que dura unos cuantos milisegundos y precisamente nos permite darle una continuidad a nuestras experiencias sensoriales. Nos permite comprender las imágenes que estamos viendo o los sonidos que estamos escuchando. La memoria inmediata dura unos cuantos segundos. Típicamente la memoria inmediata puede guardar ítems en una cantidad de 7 más o menos. Entonces el promedio para la memoria inmediata es de 7 ítems. Después tenemos la memoria de trabajo, que de alguna manera es como otra manifestación de la memoria de trabajo, sin embargo, de la memoria inmediata, perdón, sin embargo, la memoria de trabajo va a permitirnos hacer operaciones mentales. Y esta va a tener distintos tipos, ¿no? Se habla de o distintos componentes como el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central. Todos estos van a participar dentro de la memoria de trabajo. La memoria a largo plazo, vamos a hablar de ella dividiéndola también en distintas variantes, ¿no? Entonces podemos hablar de la memoria tomando en cuenta como el evento, ¿no? De una memoria anterógrada, que va a ser la memoria como desde un evento hacia adelante, y la memoria retrógrada en cambio es la memoria de atrás de un evento ocurrido. Y también podemos hablar de la memoria a largo plazo según sea una memoria consciente o no consciente. Entonces la memoria declarativa es una memoria consciente, mientras la memoria no declarativa es una memoria no consciente. Estamos conscientes de la información semántica, de la memoria episódica, de la información autobiográfica que tenemos guardada en nuestra memoria, pero no estamos conscientes de la información procedimental. Entonces, por ejemplo, no somos conscientes de que sabemos montar o no una bicicleta, o que sabemos o no tocar un instrumento, la flauta dulce que aprendimos en la escuela primaria. Hasta que no agarremos el instrumento en la mano no vamos a saber si verdaderamente recordamos o no hacer la acción. Pero
La memoria declarativa es consciente. Entonces, por ejemplo, en la memoria semántica podemos hablar de definiciones de palabras. En ese sentido, yo estoy consciente de que sé o de que no sé la definición de una palabra. Por ejemplo, si yo digo la palabra marsupial, yo sé que tengo esa información grabada en mi memoria o sé que no la tengo. Entonces, por eso podemos decir que es una memoria consciente. Bueno, hablemos acerca de las patologías de la memoria. Obviamente, pues el término que utilizamos para las patologías de las memorias son amnesias, ¿no? Las amnesias son alteraciones neurocognitivas que se caracterizan por un deterioro en la capacidad para aprender nueva información o recordar información previamente aprendida. Las amnesias causan deterioros significativos en el funcionamiento social y laboral. No son producidas por cuadros confusionales o delirantes, y tampoco podemos hablar de la presencia de amnesia si la persona se le ha diagnosticado una demencia, y es uno de los indicadores más sensibles del daño cerebral. Algo que podemos decir es que una de las quejas más típicas que presentan las personas después de algún tipo de afectación cerebral es una falla en su memoria. Entonces, los fallos de la memoria son las quejas más comunes que se presentan en pacientes que acuden a un servicio de neuropsicología. Okay, hablemos de algunos síndromes amnésicos. Vamos a hablar de los siguientes tipos de amnesia. Vamos a hablar del síndrome de Korsakoff o amnesia diencefálica, de la amnesia del hipocampo, de la amnesia traumática, la amnesia global transitoria, la amnesia frontal, y vamos a hablar también de algunas disnesias paroxísticas. Hablamos primero del síndrome de Korsakoff, que se puede considerar una fase final de la encefalopatía de Wernicke en pacientes con deficiencias de tiamina. El síndrome de Korsakoff es una amnesia anterógrada grave que está acompañada por confabulación, y esta confabulación tiende a desaparecer en los pacientes crónicos. Va a haber una dificultad significativa en la evocación, que también puede estar alterada. Hay una amnesia retrógrada que es variable, y también se presenta desorientación temporal espacial, anosognosia, déficit en la atención, concentración, funciones construccionales y visoperceptuales. Entonces, este síndrome de Korsakoff suele relacionarse con pacientes alcohólicos graves. También se ven casos de anorexia, deterioros gastrointestinales que pueden producir problemas en la absorción de la tiamina. Entonces, el síndrome de Korsakoff también se puede considerar un defecto nutricional. Cuando hay dificultad en la absorción de tiamina, esto va a producir síndrome de Korsakoff. En segundo lugar tenemos la amnesia del hipocampo. Esta es una amnesia anterógrada grave, que también tiene una amnesia retrógrada que dura de 1 a 2 años antes del daño. La memoria inmediata en la amnesia del hipocampo es normal, inclusive la inteligencia es normal. Se va a afectar la memoria episódica y en cierto grado también la memoria semántica. En este caso hay conciencia del defecto. Uno de los pacientes más estudiados en la neuropsicología es el paciente HM, padecía amnesia del hipocampo. En 1953, este paciente fue sometido a un procedimiento experimental en caso de una epilepsia muy difícil de controlar, en el cual fueron cortados sus hipocampos en ambos hemisferios cerebrales, y eso le provocó pues esta amnesia severa.
Él murió en el año 2008 a los 82 años de edad y pues en todo ese lapso de tiempo él fue estudiado para ver los efectos que produjo esta lesión bilateral en el hipocampo. Tenemos también la amnesia traumática. La amnesia traumática se produce por traumatismos craneoencefálicos. En casos leves se habla de una amnesia transitoria conmocional. La amnesia traumática consiste en una alteración acentuada de la memoria durante el estado confusional y aunque la persona está alerta, no logra retener información. En este caso hay una amnesia anterorra severa y una amnesia retrógrada y va a existir variabilidad en la afectación de la memoria que va a depender de la zona que haya sido afectada por el traumatismo. Por otra parte tenemos la amnesia global transitoria. La amnesia global transitoria, como lo dice su nombre, tiene una duración variable, ¿no? Ella va a tener un comienzo agudo, va a ser desencadenada por situaciones emocionales, como la actividad sexual, traumatismo craneoencefálico leve, ansiedad. También se suele presentar en personas que están ascendiendo a grandes distancias, ¿no? En los alpinistas, los escaladores. Entonces, en este caso el paciente va a presentar una ansiedad, una perplejidad ante la situación, por lo tanto, y va a estar repitiendo constantemente las mismas preguntas con esta confusión, ¿no? La conciencia de la deficiencia es variable, generalmente la duración también es variable, de unas horas hasta un día, y luego de pasado el cuadro confusional y que la persona regresa a la normalidad, típicamente no va a recordar lo que ocurrió durante ese lapso de tiempo en el que tenía esa amnesia global. También tenemos la amnesia frontal. Ocurre con una lesión frontal y puede presentar distintos síntomas asociados con la pérdida de la capacidad para planificar, organizar y tener una flexibilidad y una atención. No existe un síndrome amnésico puro con la lesión frontal, sino que más bien es como que se afectan los mecanismos de memorización. Entonces, de alguna manera los investigadores consideran que esta afectación de la memoria es como algo secundario, ¿no?, a la lesión frontal. En la fase aguda se va a presentar una confusión. Típicamente el paciente no es consciente del déficit y en los momentos crónicos puede haber cambios en el comportamiento y también conductas antisociales. Inclusive algunos pacientes pueden presentar síntomas muy parecidos al síndrome de Korsakoff. Y de último les voy a hablar acerca de las disnesias paroxísticas. Ellas se asocian típicamente a cuadros epilépticos. En esta disnesia paroxística el paciente realiza actividades automáticas, pero muestra un defecto evidente en el registro de nueva información de memoria. Hay un cuadro confusional y cuando la persona recobra la conciencia, cuando ha pasado de la situación paroxística, epiléptica, la persona no tiene recuerdo de lo que ocurrió durante la crisis. Esto típicamente ocurre con descargas epilépticas en el lóbulo temporal, que van a afectar la capacidad para mantener como la temporalidad en las huellas amnésicas. Ok, entonces hasta aquí llegamos con nuestra presentación de las amnesias y les voy a pedir que por favor dejen sus comentarios abajo del video. Gracias.